Dios quería que se diera a conocer y yo quiero decirle, prepare su corazón porque hay cosas que van a ser un poco difíciles, así es que por favor no vaya usted a sacar sus pensamientos o de pronto su teología un poquito y vaya a venir en contra de la palabra esta mañana. Yo le digo que necesita los próximos 5 domingos para entender todo, amén. Yo hoy solamente voy a dar un resumen así somero, superficial de lo que vamos a tratar a partir del próximo domingo, así que yo hoy quiero hablar de una manera resumida como un abrebocas para todo lo que viene, hermanos, los próximos domingos. Mi tema durante estos 6 domingos, contando hoy, se va a llamar las doctrinas de la gracia. Amén. Las doctrinas de la gracia. Vamos a hablar, yo ya he hablado aquí, por eso los que llevan un tiempo conmigo me van a entender un poquito, los que recién están llegando de pronto no tanto, pero aún, hermanos, si tienen inquietudes, por favor hable conmigo, amén. Pero vamos a hablar un tema que casi no se toca, se llaman las doctrinas de la gracia, así que vamos a ir, hermanos, a Hechos 20:24, y yo quiero hacer un pequeño recuento hoy de lo que ha sido la iglesia por lo menos en estos 2000 años. Pero vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, 24, es el versículo por el cual Dios me ha llamado a su ministerio. Es el texto favorito mío, porque Dios ahí me llamó, y es el versículo que me ha sostenido, y es el versículo que nos va a mantener siempre en lo que se llama la gracia de Dios. Dice así el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, 20:24, Hechos 20:24, el apóstol Pablo, hermanos, iba a ir a Jerusalén en su último viaje, ya, y entonces ya Dios le había hablado de que allí iba a sufrir, lo iban a tomar preso, iban a pasar muchas cosas con el apóstol Pablo, y entonces los hermanos de la iglesia de Éfeso le estaban diciendo: oh Pablo, te va a pasar esto, no vayas mejor a Jerusalén. Y entonces Pablo les contesta de esta manera: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo dijo: yo no hago caso de nada, tampoco mi vida es estimada para mí. Pablo estaba muerto, amén. Él había muerto para el Señor. Él dice: a mí no me importa lo que me pase. ¿Con tal de qué? Con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cómo hay que acabar la carrera? Con gozo. Ninguno va a terminar su ministerio triste. No, dice: con tal que acabe mi carrera con gozo. Dice: y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿De dónde recibió el ministerio, hermano? Del Señor Jesús. Un pastor verdadero recibe el ministerio del Señor Jesús. No lo recibe de un hombre, no lo recibe de una congregación, de una iglesia, tampoco lo recibe de él mismo. Él no se puede llamar. Es un ministerio que recibe de Dios. Si yo en este momento supiera que esto que estoy haciendo no me lo dio Dios, yo mejor me iría. Pero si estoy aquí, hermano, es porque estoy seguro que Dios me dio el ministerio. Amén. Si no, no estaría aquí, de verdad que sí. Amén. Prefiero ir a hacer plata en otro lugar, aunque aquí no hago plata tampoco. No es para hacer plata este lugar. Ahora mira lo que dice Pablo: el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. El apóstol Pablo dice: yo estoy aquí y he sido colocado por Dios para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hay algo, un calificativo que el apóstol Pablo le dio al evangelio de Jesucristo, y el calificativo que le dio fue el evangelio de la gracia. Hermanos, lamentablemente yo me levanté en una iglesia donde yo no entendía el evangelio de la gracia, y le voy a explicar qué fue lo que pasó. Por eso voy a hacer un pequeño recuento antes de ir a la Biblia. Tengo 5 pasajes de esta mañana con los 5 puntos de la gracia que quiero de una manera introductoria darles, pero necesito hacer un pequeño recuento de qué fue lo que pasó. El apóstol Pablo dice: yo estoy colocado como ministro para predicar el evangelio de la gracia. El apóstol Pablo, Jesucristo, el apóstol Pablo, los demás apóstoles y la iglesia primitiva
comenzaron a predicar el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia lo único que quiere decir es que todo viene de Dios. Amén. Que la salvación es netamente de Dios. 100% de Dios. Ese es el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia es que Dios vino a salvar al hombre y que el hombre no podía hacer absolutamente nada. Eso es lo que vamos a tratar de mirar en 5 puntos del Evangelio. Este Evangelio comenzó a predicarse. El Evangelio comenzó a extenderse a las naciones. Siglo I, siglo II, siglo III, en el siglo IV, amado hermano, por ahí en el año 325 aproximadamente, el Evangelio comenzó a ser tergiversado. El Evangelio comenzó a ser deformado. El Evangelio comenzó a ser transformado. Ya no era el Evangelio de la gracia. Fue cambiado por un Evangelio humanista. Un Evangelio donde la gente comenzó a tratar de hacer cosas para Dios. Hasta el año 300, el Evangelio de la gracia era Dios trabajando en favor del hombre. A partir del año 325, ya el Evangelio comenzó a cambiar y era el hombre trabajando para Dios. Se convirtió en un Evangelio humanista por un emperador romano llamado Constantino, que ni él era tan convertido. La abuela de él era cristiana, seguidora del Evangelio, pero él se quiso congraciar con todas las demás reinos que habían alrededor. Y entonces a él le pareció bueno unificar la iglesia. Y lo que llamaba la iglesia cristiana, entonces él trató de recibir de todo el mundo como algo así, como algo salomónico, ¿no? ¿Sabe qué es la expresión salomónica? Yo estoy de acuerdo con todo el mundo. Entonces yo voy a ser muy tolerante. A mí no me importa cómo piense acá, cómo piense allá, no, vamos a tratar de unir los criterios y vamos a hacer la iglesia del amor, donde todos caben, ¿verdad? Y no importa cómo piensen los otros. Eso fue lo que hizo Constantino. Y comenzó a dañarse. Y en vista de eso, amado hermano, la historia registra, comenzaron a entrar hombres a la iglesia. La iglesia cambió de nombre, a la iglesia se le colocó el título de Iglesia Universal de Jesucristo. La palabra universal se llama católico, Iglesia Católica Universal de Jesucristo, pero comenzó a tener su sede por el Imperio Romano, entonces posteriormente se le puso el nombre de romano, así de que se llamó Iglesia Universal Romana, o Iglesia Católica Romana Universal, o algo así más o menos. O sea que viene del trasfondo católico, sabe eso. Y hermano, aunque hubo hombres, porque investigando un poquito me di cuenta que hubo hombres que trataron de sacar el Evangelio de la gracia, pero siempre era apabullado por estos grandes emperadores, por estos grandes líderes, porque la iglesia comenzó a ser manipulada. Y entonces entró, hermano, lo que llama la filosofía a la iglesia, pensadores, no tan cristianos, no tan bíblicos, pero comenzaron a meter cosas, al punto que hubo un oscurantismo alrededor de unos 12 siglos más o menos, hasta el año 1500. La iglesia estaba oscura, hermano, y allí pasaba de todo, al punto que comenzó a venderse indulgencias, porque como la iglesia romana, la historia cuenta que los curas o el papa, que había en ese entonces, tenían tanta plata, eran tan adinerados, compraban tantas propiedades, de hecho el gobierno les daba las propiedades, pero ellos tenían una necesidad de construir una iglesia, de reformar la iglesia de Roma, y entonces hay un sacerdote por ahí se le ocurrió la venta de indulgencias. Comenzaron a hacer misas, imagínense, se le muere un ser querido a una persona, y entonces ellos dicen, bueno, si usted quiere que ese ser querido, porque esa doctrina había entrado a la iglesia católica, el purgatorio, si quiere que la gente salga del purgatorio, entonces usted tiene que dar dinero, y si da más dinero, más rápido sale del purgatorio. Y comenzaron a venderse indulgencias, donde ya la gente, hermano, compraba con dinero las gracias de Dios, compraban con dinero el perdón. Y entonces se comenzó a llamar, ellos no lo llamaron así, pero nosotros comenzamos a ver que era un evangelio humanista, ¿no? Dependiendo de
de cuánto tengo yo, cuánto hago yo, cuánto sacrificio hago yo, y todo, hermanos, para tratar de agradar a Dios, para tratar de sacarle algo a Dios, porque no se confió en la gracia bendita de Dios. Pero, hermanos, en el siglo XV aparece algo, en el 1517 aparece algo que se llama la Reforma Protestante. En el 1517 es donde un hombre llamado Martín Lutero se levanta. Martín Lutero nació en el año 1483 y murió en el año 1546 de Alemania. Pero él, en el 1517, él hace unas protestas. Se llaman las 95 tesis, que él comenzó a estudiar la Biblia y él comenzó a darse cuenta que lo que la Iglesia Católica hacía estaba fuera de la palabra, estaba fuera de la gracia. Y a Martín Lutero se le reconocen los 3 solas, que hoy día mucha gente ni los conoce. Él fue el que sacó solo Biblia, solo fe, solo gracia. Posteriormente se añaden otros 2 solas más, solo Jesucristo y solo la gloria para Dios. Así de que esa reforma se vino en contra de lo que la Iglesia Católica Universal tenía. Y Martín Lutero comienza a tratar de meter esas reformas, pero él es el expulsado. Juntamente con Martín Lutero se levanta otro hombre de Suiza llamado Ulrico Zwinglio. Bueno, yo no sé suizo, pero bueno. Ulrico Zwinglio del 1491 al 1551. También comenzó a defender la doctrina de la gracia en contra del catolicismo romano. Y por ahí se levantó otro llamado Juan Calvino, del 1509 al 1564 de Francia, aunque él trabajó más que todo fue en Suiza. Estos 3 hombres, en el mismo tiempo, en distintas ciudades de Europa, comenzaron a promover, hermanos, la gracia de Dios, a recuperar el Evangelio de la gracia que se había perdido. Bueno, trabajaron exitosamente. Las iglesias se reformaron, se llamaron iglesias reformadas, aunque la Iglesia Católica los trató de seguir y perseguir, pero ellos se mantuvieron firmes hasta su muerte. Después comenzaron a venir herederos de esas doctrinas. Y es aquí, hermano, donde entra lo peligroso. Apareció un hombre llamado Jacobo Arminio en 1560 a 1609. Jacobo Arminio nace 4 años antes de que muriera Juan Calvino. De estos 3 que le dije, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino, de esos 3, Juan Calvino fue el que mejor tomó la doctrina de la gracia, fue el que mejor acopló la doctrina de la gracia a punto que levantó escuelas. Y él, cuando él muere, había un niño de 4 años llamado Jacobo Arminio, había nacido. Él comenzó a estudiar, lo mandaron a estudiar teología en las escuelas de Calvino. Cuando él entró al seminario, a las escuelas de Calvino, aprendió la doctrina de la gracia. Pero allí se coló, como veíamos los jueves, ¿verdad? Los infiltrados. Entró un hombre, no traje el nombre de él, muchos nombres, pero bueno, un maestro que estaba en contra de lo que predicaba Calvino. Entonces, él influyó muchísimo en este joven llamado Jacobo Arminio. Así de que, ya creo para graduarse, le dijeron a Jacobo Arminio, como lo veían como dudando, que hiciera, ¿cómo se llama? Una defensa del calvinismo, ¿no? Que hiciera una apología del calvinismo y que lo presentara a los estudiantes. Y él se fue a investigar. Él comenzó a mirar los escritos de su maestro. Y al final, en vez de defender el calvinismo, lo atacó. Y dijo que el calvinismo era una doctrina equivocada. De hecho, de ahí comenzaron a salir las frases que era una doctrina del diablo, del infierno. Y comenzó a tener adeptos este hombre Jacobo Arminio. Ahora, Jacobo Arminio muere en el 1609. Pero en el 1610, los alumnos de Jacobo Arminio
levantan una protesta. Esa protesta obligó a que se levantara algo así como un sínodo de Dort o una asamblea en Holanda. La protesta que levantaron los alumnos de Arminio fue en 5 puntos. Ellos dijeron, no estamos de acuerdo con lo que está enseñando el calvinismo actual. No estamos a favor de esas doctrinas de la gracia. Entonces ellos sacan 5 puntos. No se preocupe que los 5 puntos usted se los va a llevar acá. Ahora lo voy a explicar, pero se los va a llevar acá en el boletín que les voy a entregar ahora. Entonces eso obliga a que 7 años, 6 años después, específicamente, acá lo tengo, se nombra en Holanda o se hace en Holanda un sínodo de Dort o una asamblea del 13 de noviembre de 1618 al 9 de mayo de 1619, duró 7 meses, hubo 154 sesiones, imagínense usted, así como en el Senado, ¿no? Discusiones de esa doctrina, 129 delegados de 8 países diferentes, o sea, más o menos 129 pastores se reunieron en Holanda por un espacio de 7 meses para debatir la contra de los alumnos de Arminio, que venían contra la doctrina de la gracia. Se reunieron allí y al final condenaron a esos alumnos, los llamaron herejes, y los 5 puntos que ellos traían ahora fueron volteados por el calvinismo para defender la doctrina de la gracia. Así que ahora usted sabe que los 5 puntos, porque ahí va a aparecer en el boletín y lo que voy a hablar durante todos estos días, los 5 puntos del calvinismo ahora se les ha llamado las doctrinas de la gracia. ¿Por qué será que a la gente se le llama, a los que tratamos de defender o de predicar, de vivir las doctrinas de la gracia, se le llama calvinistas? Ese apodo se ha colocado precisamente porque, ya le dije, porque fue Juan Calvino quien tomó mejor las doctrinas. Pero ocurre que Juan Calvino tomó de un hombre en el año 1300 por allí, llamado Agustín de Hipona. Agustín de Hipona defendió muy bien las doctrinas de la gracia, pero Agustín de Hipona las tomó del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo las tomó de Jesucristo. Así de que las doctrinas de la gracia no son otra cosa que la doctrina de Jesucristo. Amén. Ahora hay un detalle. Con la expulsión prácticamente de estos estudiantes de Jacobo Arminio, ellos siguieron y fueron perseguidos, pero siguieron. Y aparece un hombre llamado Juan Wesley en el 1703 a 1791, arminiano hasta las narices. Y este Juan Wesley fue el que llevó el evangelio a Estados Unidos. Y para no demorarme mucho, a Colombia llegó el evangelio de Estados Unidos. Después de que Juan Wesley predicara, hubo otro hombre también que predicó paralelo por allí, que se llama Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon se llamó el príncipe de los predicadores, pero hay una diferencia entre ellos dos. Carlos Spurgeon defendió la doctrina de la gracia. El asunto es este: las iglesias no crecían casi. Los reformadores, al enseñar la doctrina de la gracia, no era tan llamativo para las personas. Hasta que en el siglo XIX, siglo XX, aparece lo que usted conoce hoy día, las iglesias pentecostales y carismáticas, que vienen de Juan Wesley. Y estas iglesias aparecieron, las iglesias pentecostales vienen de la palabra Pentecostés. Y ellos querían como volver a la iglesia primitiva, con el énfasis en las lenguas y con el énfasis en los milagros. Luego aparecen las iglesias carismáticas. La palabra carisma viene de la palabra dones, los dones del Espíritu. Entonces ellos dijeron, no es posible, necesitamos que los dones del Espíritu funcionen.
y comenzaron a buscar los dones del Espíritu. Entonces comenzaron a orar en lenguas, comenzaron a profetizar, comenzaron a discernir espíritus, comenzaron a traer lo que llama la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, comenzaron a buscar los milagros, comenzaron a buscar todo lo de abajo. Ahora le voy a explicar los dones y lo que es el pentecostalismo y la carismática. Las iglesias carismáticas comenzaron a tratar de ayudar a las personas en su humanidad, mientras que los reformados de la gracia comenzaron a ayudar a las personas en su espiritualidad. Es ahí la diferencia. Entonces, ¿por qué estas iglesias tuvieron tanto auge? Porque comenzaron a hablar en lenguas, porque comenzaron a caerse, comenzó a llegar la risa santa, comenzó a llegar la unción de la escarcha, comenzó a llegar las caídas, los vómitos, la gente cayendo, rodando por el suelo, y esto fue llamativo, y la gente comenzó a venir, y la gente comenzó a venir, y la gente comenzó a venir. Los que están conmigo los jueves se dan cuenta que yo les dije, Jesucristo lo dijo, Pablo lo dijo, Juan lo dijo, Pedro lo dijo, Judas lo dijo, todos lo dijeron, que nos cuidáramos de los falsos profetas que iban a entrar y que iban a engañar, ¿por medio de qué? De los milagros y las señales. Ahora, el asunto, hermanos, no está, la iglesia de la gracia no está en contra de los milagros. Dios nos libre de eso, Dios hace milagros. Lo que está en contra es de la manipulación en la iglesia, del exceso en la iglesia, de que muchas de estas campañas que ocurrieron se hizo en manipulación, donde se descubrió mucha falsedad en eso. Por tener gente, le pagaban a unos cuantos para que dijeran que Dios los había sanado. Mucha gente salió de estas iglesias, escuchen lo que le voy a decir, sin recibir sanidad. Mucha gente iba a estas campañas de sanidad, pero no recibían sanidad. No sé, algunos sí recibían sanidad, pero otros no. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? Esto creó algo de crecimiento y lo que pasó fue que la gente se metió más a los carismas, a las lenguas, a todo esto, y se olvidaron la esencia de la palabra de Dios. Se olvidaron de las doctrinas de la gracia. Entonces ya la gente comenzó a buscar más cómo ser próspero, cómo ser exitoso, cómo ser sano, cómo tener un buen hogar, y todo eso se proliferó y ya a la gente no le importó la salvación de su alma. Hoy día tenemos ese resultado de muchas iglesias que lo único que están buscando es un beneficio personal, natural para acá, porque eso llama la atención. No están buscando la salvación de su alma porque no les interesa. Muchas personas se congregan no porque quieran que Dios se les venga a sus vidas y los cambie, sino porque ellos quieren tener un mejor hogar, tener una mejor economía, tener una mejor salud, ser exitosos en lo que hacen. Por eso a estas iglesias también entró la nueva era, el pensamiento positivo, la motivación personal. Y a estas iglesias los pastores aprovecharon todos estos movimientos y hoy por hoy, lamentablemente, se han enriquecido con el dinero de la iglesia. Yo tengo que decirles, eso fue lo que pasó. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? La doctrina de la gracia siguieron. Carlos, les invito a que busquen, por favor, usted lo puede buscar en YouTube. Carlos Spurgeon atacó mucho esos movimientos. Y él trae una palabra poderosa. Cuando yo llegué y fui a un seminario, a mí me enseñaron de todo un poquito, pero yo nunca entendía la doctrina de la gracia porque no me las enseñaron correctamente. Hacía algo como muy superficial y yo entré en una iglesia. Lo que quiero decirle específicamente qué fue lo que pasó. Todos estos movimientos, que en su mayoría yo no creo que hayan sido malos, hay movimientos puros realmente, hombres de Dios verdaderamente que hacen milagros, o Dios a través de ellos de verdad los hay. Pero ¿qué fue lo que pasó? Hicieron estos movimientos depender al hombre de su capacidad. Cuando una persona lleva una campaña de sanidad y no era sanado, entonces le decía, es que usted no tiene fe, es que a usted le falta ayuno, es que a usted le falta oración,
Entonces la gente comenzó a depender, claro, si yo quiero que Dios me bendiga, yo tengo que orar más. Si yo quiero que Dios me bendiga, tengo que ayunar más. Si yo quiero que Dios me bendiga, tengo que ser más íntegro. Si yo quiero que Dios me bendiga, y comienza la gente así. Entonces se cambió la gracia de Dios por la obra humana. Y últimamente, con las iglesias apostólicas y proféticas, si usted quiere que Dios lo bendiga, ahora ve, pacte, siembre semillas, dé plata, déle al ministro, dé dinero. Y se volvió un evangelio que no es evangelio, un evangelio humanista, dependiente solamente de qué puedo hacer yo para que Dios me bendiga. Y el evangelio de la gracia, que es todo de Dios, desapareció, lamentablemente. Y hermanos, todos nosotros nacemos arminianos. Todos nosotros nacemos así, porque tenemos la tendencia del árbol de la ciencia del bien y del mal dentro de nosotros. ¿Qué es eso? Que si yo me porto bien, soy recompensado. Si me porto mal, soy maldito. Entonces todos nacemos así. Esa fue la idea que le vendió Satanás a Adán y Eva desde el huerto. Así de que todos nacemos arminianos. Señor, ¿cómo quiere que yo haga? ¿Qué quiere que haga? ¿Hago promesas? ¿Sacrificios? ¿Qué hago, Señor? Con tal que me bendiga. Con tal que me eche una miradita. Olvidando, hermanos, el sacrificio de la cruz. Olvidando lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Olvidando que todo lo que la iglesia verdadera tiene es de pura gracia. Solamente porque Dios lo da. Porque yo no tengo nada, ningún mérito, hermano. Por eso me gusta la doctrina de la gracia. Manejan los 5 solas. Solo Biblia. Solo fe. Solo gracia. Solo Jesucristo. Y solo a Dios sea la gloria. El hombre no merece ningún tipo de gloria. Ahora, dense cuenta qué está pasando hoy día. El viernes con mi esposa veíamos una noticia de ese pastor de sanidad, Benny Hinn, y es triste verlo con 4 gorilas ahí como guardaespaldas. Y estos pastores, hermanos, que le están sacando la plata al pueblo, lo único que están haciendo es tergiversando el evangelio del Señor. ¿Sabe qué pasó? Yo lo digo aquí porque yo no tengo pelo en la lengua para decir las cosas. Pero usted conoce ahorita Benny Hinn, Carl Luna y Maldonado y otros por ahí. Le voy a decir una cosa: ellos han enseñado mal la Biblia. Ellos están enseñando cosas heréticas, herejías están enseñando. Claro, no nos gusta que nos digan eso. Pero en la Biblia, hermano, está. Es cuestión de mirar la Biblia y darse uno cuenta de lo que ellos están enseñando. ¿Por qué? Porque ellos no están enseñando un evangelio verdadero. Ellos están enseñando un evangelio acomodado, que es lo que la gente quiere oír. ¿Cómo se le ocurre que Maldonado diga que nosotros ahora somos Jehová Junior? ¿Cómo se le ocurre que Carl Luna diga que Pedro se equivocó cuando Simón el mago le ofreció dinero y él le dijo, tu dinero perezca contigo? Y decir Carl Luna que eso fue un error de Pedro, que porque Pedro debió de recibir la ofrenda del mago. Todo lo que está en contra de la palabra, hermano, yo lo decreto como herejía. Y yo sé que esto no lo hace a uno popular. Y así ha sido toda la vida. Si alguien se levanta a defender la doctrina de la gracia, que es defender la palabra de Dios, que es defender la obra de Cristo, que es defender, hermano, la gloria solo para Dios, siempre vamos a tener ataques. Yo lo sé. Porque la gente es más humanista y la gente quiere pagar el precio. Siempre la gente quiere decir, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Siempre es así, hermano. En lo natural, en lo secular, es así. Y aún en lo espiritual queremos, ¿qué tengo que hacer yo? Oh Dios, si yo me meto aquí 5 días arrodillado, entonces Señor, tú ves mi sacrificio y entonces me bendices. Así no es. El evangelio es distinto, hermanos. Y ahora sí lo voy a mencionar. Las 5 doctrinas de la gracia, y sé que el tiempo se me fue, pero voy a tratar de resumirlas rapidito. Que es lo que hoy día el Señor quiere recuperar y que gracias a Dios estamos encontrando que estas doctrinas están volviendo a retomar. Y hay pastores. Yo estos días me di cuenta que en Medellín hubo una reunión como más de 100 pastores reformados. Y yo no sabía, pero Dios me ha permitido irme como reformando poco a poco. Y hoy me estoy dando cuenta que Dios quería eso, porque yo vengo hace rato picado, por la gracia de Dios. Ahora, hay un asunto que quiero corregir.
miedo en el cristianismo, digámoslo arminiano, que es el que depende de las obras del hombre, al mencionar la doctrina de la gracia. Porque Satanás siempre trabaja y Satanás siempre ensucia las cosas. Usted sabe que por ahí se levantó un hombre que fundó una iglesia llamada Creciendo en Gracia, que no es otra cosa que la desgracia. Y ellos están enseñando que como ya el hombre es salvo, entonces él puede hacer lo que se le dé la gana. Y pueden pecar y pueden hacer todo, igual no se van a perder. Eso no es verdad, así no enseña la Biblia. Entonces, si alguien va a hablar de la doctrina de la gracia, dice, él está equivocado. Yo he recibido ataques. Antes de venir aquí a comenzar esta iglesia, en la otra iglesia en la cual estaba, había colocado un letrero que dije, predicando el evangelio de la gracia. Y yo veía como la gente pasaba y esos son de la gracia. Y cuando la gente dice de la gracia, siempre a uno lo asocian con la doctrina Creciendo en Gracia de José Luis de Jesús Miranda, que ahora es el anticristo. Hermano, no tiene nada que ver con eso. Cuando hablamos de la doctrina de la gracia, estamos hablando de la doctrina de Jesucristo, de la doctrina que Dios le reveló al apóstol Pablo. Amén. Así que yo quiero curar en salud, porque si usted va y comienza a hablar de esto a algún familiar, e inmediatamente le dice, ojo con eso, porque está equivocado. Vos le dije, hermano, esto a mí me ha costado. Yo no vengo aquí toda la semana, he estado metido, investigando, vaya, venga, estoy tan lleno que ni el bosquejo casi que ni lo necesito esta mañana. Pero bueno, hay 5 doctrinas de la gracia que son, número 1, la depravación total. Ahora, esto salió de esa reunión, de ese sínodo de Dort viene de una palabra de una ciudad en Holanda, que llamaba, yo no recuerdo el nombre, pero bueno, por lo menos comenzaba con Dort. Y suena de esa asamblea, o sea, una asamblea allá en Holanda, y de ahí sacaron las 5 doctrinas de la gracia que son así. Número 1, depravación total. Número 2, elección incondicional. Número 3, expiación limitada. Número 4, gracia irresistible. Y número 5, preservación de los santos. Estas 5 doctrinas están acá en el boletín, usted la va a llevar, ahí está explicado más o menos. De hecho, los martes, los que vienen los martes, les voy a enseñar, ahí vamos a sentarnos cada martes por hora y media vamos a discutir esas doctrinas. Y ahorita le voy a enseñar brevemente con un versículo nomás cada doctrina como una especie de resumen, no me puedo demorar mucho. Le vamos con la primera. Se llama la doctrina de la gracia o los 5 puntos del calvinismo. Se le llamó así porque otra vez fue Juan Calvino el que más le dio como orden a esta doctrina. Número 1, la depravación total. ¿Qué indica la depravación total? Sería una pregunta, ¿qué tan pecador es el hombre? Esa es la pregunta. Cuando uno llega a mirar la Biblia, entonces, y se habla de la depravación total, la pregunta surge es, ¿qué tan pecador es el hombre? Cuando Adán y Eva cayeron, cuando el hombre cayó, ¿él se dañó totalmente o se dañó una parte nomás? Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿El hombre llegó a ser totalmente pecador de la coronilla de la cabeza a la planta de sus pies o solamente una parte? Un 90% nomás y le quedó por ahí un 10% bueno. Eso es lo que queremos decir con esta doctrina. Hay una pregunta, ¿podrá el hombre volverse a Dios cuando quiera? O sea, ¿el hombre tiene la capacidad de levantarse para volverse a Dios? Otra pregunta, ¿podrá llegar a Dios por sus méritos o por sus obras? ¿Será que el hombre pecador puede, a través de las obras o a través de sus méritos, como mover a Dios? Esas son las preguntas que se le hace a este primer punto, que se le hicieron allá en ese sínodo. Ahora, la Biblia enseña que el hombre se encuentra completamente depravado, completamente muerto, en una incapacidad humana de responder. ¿Cuál fue el postulado que llevaron los arminianos? El hombre no está totalmente muerto, el hombre está herido en el pecado. Entonces, el hombre puede responder a Dios, el hombre puede buscar a Dios. El hombre a través de la oración puede buscar a Dios. El hombre a través de la fe, de su fe, puede buscar a Dios. El hombre a través de sus buenas obras puede llegar a Dios. Pero la doctrina de la gracia, número 1, es que no es así.
El primer punto es no. El hombre está totalmente depravado, por lo cual no tiene ni méritos, ni obras, ni nada. Él no tiene fe, en él no hay arrepentimiento, en él no hay nada, porque él está totalmente muerto. El hombre no puede acercarse a Dios. Le vamos a mirar un pasaje en la Biblia. Romanos capítulo 3. Solamente le voy a mostrar un verso hoy, y dentro de 8 días voy a hablar de la doctrina de la depravación total, y ahí sí me voy a dedicar solamente a ese primer punto, pero hoy solamente un pasaje. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, y al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, por favor, concéntrese allí, en esa palabra, voy a hacer preguntas. Dice, como está escrito, viene la primera pregunta. ¿Habrá alguien justo? ¿Qué dice la Biblia? No hay justo ni aun uno. Ahora, entonces, la gente dice, pero ¿cómo así? Y entonces las obras justas de los hombres. Hermanos, cuando hablamos de la depravación total, no estamos diciendo que el hombre no tenga cosas buenas. De hecho, Jesucristo dijo, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, lo que la Biblia está enseñando es que el hombre, moralmente hablando, puede hacer cosas buenas, pero espiritualmente hablando, no puede hacer cosas buenas. El hombre en su alma, en su moralidad, tiene un buen hogar, cría buenos hijos, él trata de no pecar tanto, ¿no? Hace cosas buenas en la moralidad, y eso se le acredita para lo humano en la tierra, pero él, con estas obras justas para los hombres, delante de Dios no tienen valor, porque Dios dice que las justicias de los hombres son ¿qué? Trapos de inmundicia delante de Dios. Estamos hablando del área espiritual, que el hombre, esas cosas buenas que hace y le sirven en la tierra, delante de Dios no sirven para nada. Por eso dice aquí, Romanos 3, ¿habrá alguien que sea justo? ¿Qué dice? No hay ni uno. Versículo 11, otra pregunta, ¿habrá alguien quien entienda? ¿Qué dice la Biblia? No hay. Hermano, ¿habrá alguien quien entienda? ¿Qué dice la Biblia? No hay. Otra vez vuelvo al punto. En la humanidad sí. Entonces, ¿por qué sus hijos fueron al colegio y entendieron? ¿Por qué la gente entiende y hace proyectos? ¿Por qué la ciencia ha avanzado? Porque el hombre humanamente sí entiende. Ojo, la depravación total se refiere a la depravación espiritual. Espiritualmente no hay quien entienda. Por eso cuando se le predica el evangelio a las personas y ellos están muertos espiritualmente, ellos no entienden. Yo le llevo el evangelio a una persona y ella no entiende porque está espiritualmente muerta. Ahora escuche lo que pasó con el evangelio. Como la gente, los pastores le llevaban el evangelio a las personas muertas y ellas no entendían, entonces cambiaron el evangelio espiritual y le llevaron el evangelio humanista porque en la humanidad sí entendieron. ¿Me está captando, hermano? Mire, si yo hablo de esto a una iglesia muerta, ellos no me entenderán. Pero si le hablo a una iglesia muerta de la prosperidad, de la bendición, de la sanidad, de los milagros, me van a entender. ¿Me captó? Por eso dice la Biblia, el hombre depravado no entiende. Otra pregunta, ¿habrá quien busque a Dios? ¿Qué dice la Biblia? No hay quien busque a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Hermanos, ¿a quién le va a creer? ¿A lo que dice la Biblia o a lo que dice el hombre? La Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Y ahora usted se pregunta, pero el domingo las iglesias están llenas. Escucha lo que le voy a decir, ellos no van buscando a Dios. Ellos van buscando el milagro, la sanidad, el dinero, que se sientan bien. Ellos van buscando algo que les ayude, algo que les alivie la conciencia, porque se portaron mal en esa semana para portarse mal la otra.
Ellos están buscando hacer una buena obra con eso de ir al culto, a ver si Dios les bendice la semana. Pero ellos no están buscando a Dios. Otra pregunta. Dice aquí, ¿se desviaron algunos? ¿Cuántos se desviaron? La palabra desviación es pecado. ¿Cuántos pecaron? Todos. Otra pregunta. ¿Habrá alguien útil? Dice, ¿a una se hicieron qué? Inútiles. ¿Cómo es el hombre espiritualmente delante de Dios? Inútil. ¿Qué es inútil? No es capaz, no puede, está inhabilitado, no puede hacer. Escucha, hermano, si el hombre está muerto espiritualmente y él es inútil, ¿cómo le va a pedir yo que haga una ofrenda para Dios? ¿Cómo le va a pedir yo que haga una oración para Dios? ¿Cómo le va a pedir yo que ayude para Dios? ¿Cómo le va a pedir yo que sirva para Dios si él está muerto espiritualmente y eso delante de Dios es inútil? Otra pregunta. ¿Habrá alguien que haga lo bueno? ¿Habrá alguien que haga algo bueno? Versículo 12, la última parte. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Pero qué le dicen hoy día estos pastores? Ah, usted es bueno. Usted tiene cosas muy buenas. Usted es tan bueno que lo único que le falta es hacer la oración de fe, le falta a Cristo. La oración de fe es el mayor engaño que existe hoy día. Porque la oración de fe está dándole a esa persona una falsa equivocación, porque ella está pensando que porque hizo una oración de fe ya es salva. Y le está dando una falsa al pastor, porque el pastor dice, como ya hizo la oración de fe, él ya es hijo de Dios. No. Ahora le voy a mostrar más adelante en el otro punto, porque bueno, eso sería lo de la depravación total. Voy rápido. Número 2, elección incondicional. Elección incondicional. Y esto es fuerte porque sería, ¿es mi elección o es la elección de Dios? O sea, ¿yo elijo a Dios o Dios me elige a mí? Ahí está la pregunta. Elección incondicional. Ahora, los arminianos dicen, no, sí, Dios está bien. Dios elige al hombre, en eso no hay problema, dicen ellos. Pero entonces ellos dicen que Dios elige al hombre con base en lo que el hombre iba a hacer más adelante. Me explico. Dios eligió a Orlando porque Dios sabía que Orlando más adelante iba a creer en él. Dios eligió a Orlando porque Dios sabía que Orlando más adelante iba a caminar en santidad. No. Porque si Dios eligió a Orlando porque Dios sabía que yo más adelante iba a creer en él, quiere decir que la salvación tiene mérito en Orlando. Que no es por gracia, sino que depende de que Orlando iba a creer. Y no eligió al otro porque el otro no iba a creer. El asunto es que Orlando jamás podía creer. Jamás iba a creer. Orlando jamás iba a caminar en santidad. Porque ya vimos que está depravado y que no busca a Dios. Orlando no quería a Dios para nada. El ser humano está totalmente depravado, camino al infierno. No quieren a Dios. Entonces Dios tuvo que mirar a la humanidad en su total depravación y decir, de todos estos, yo quiero tener un pueblo para mí. Pero como ellos no quieren venir, si yo les llevo el evangelio, ellos no van a venir. Si yo les hablo de mi sacrificio, no van a venir. Entonces yo voy a tener que elegirlos y sacarlos y darles vida. Una vez les dé vida, entonces ellos van a poder venir a mí. Eso se llama la elección incondicional. ¿Qué quiere decir? Que el Señor elige a unos de los perdidos, de los depravados, elige a unos, no por mérito alguno, sino por la soberanía de Dios. Porque a Dios le plació. No hay mérito, hermano. Así es que si alguien está aquí esta mañana diciendo, yo soy cristiano porque en mí había algo, ya le tumbamos eso. A un Orlando que puede predicar un poquito las noticias de la gracia, no está aquí porque había mérito en mí, ningún mérito. No, de hecho yo era el peor, rechacé a Dios toda mi vida. Y aún yo jugué con la palabra de Dios, en ese arminianismo que tenía de obras. Y si hoy estoy aquí, porque a Dios le plació, en su gracia infinita. Ahora vamos a mirar el texto, Efesios 1. Efesios 1.
verso 1, Efesios 1:3, perdón, Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí está, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo afectos en el amado. No puedo explicar bien ese texto, pero le voy a hacer algunas preguntas. Versículo 4. ¿Quién fue el que nos escogió? Esto se llama elección. ¿Quién eligió? Dios, según nos escogió. ¿En quién nos escogió? En Cristo. ¿En quién nos escogió? En Cristo, nos escogió en Él. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Vea, hermanos, Dios lo escogió a usted antes de que usted naciera. Dios lo escogió a usted antes de que el mundo existiera. Hermano, míreme acá. Usted no puede entender la magnitud de Dios. Yo tampoco puedo entender la magnitud de Dios. Yo solo sé que Dios es muy grande, muy poderoso. Antes de crear cualquier cosa, Él dijo: Orlando lo voy a crear en tal época y van a hacer, y va a hacer esto. ¿Y por qué a Orlando? Yo no sé. Cuando esté en el cielo le pregunta a Él, y yo también le voy a preguntar: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a usted? ¿Por qué a usted lo eligió y no a otro? Cuando esté en el cielo le pregunta. Porque ahorita no hay respuesta. Yo no tengo respuesta, por lo menos. Ahora mire, ¿para qué me escogió? ¿Para que fuese qué? Santo y sin mancha delante de Él. ¿Para qué me escogió? A ver, dígalo, ¿para qué me escogió? Para que fuese santo y sin mancha delante de Él. Así de que si alguien dice: yo soy elegido por Dios, pero él vive como el diablo, él no es ningún elegido. ¿Lo vio? Jesucristo dijo ¿qué? Por sus frutos los conoceréis. Así Orlando puede predicar bonito, pero si él vive como el diablo, él no es escogido. Y ese día el Señor le va a decir: apártese de mí, hacedor de maldad, no lo conozco. La elección tiene un fruto. La elección tiene una estampa. Lo he escogido para que sea santo. Amén. Lo he escogido. Claro, Él me escogió como inmundo, depravado, corrompido, corrupto. Pero me escoge para que yo sea santo. Lo que quiere decir que el fruto de la escogencia va a ser la santidad. Y que tarde que temprano ese elegido es un santo. Termina siendo santo delante de Dios. Amén. Comienza siendo santo en el espíritu y terminará siendo santo en el alma y en el cuerpo. Ahora voy rápido porque número 3, este es el más difícil. La expiación limitada. Ay, Padre Santo. Menos mal que ustedes ya saben un poquito, pero agarren fuerte los que vienen por primera vez. La expiación limitada. Aquí la pregunta es: ¿murió Cristo por todos o por unos cuantos? Desde el catolicismo nos enseñaron que Cristo murió por todos los hombres. Cristo murió por los pecados. La otra pregunta sería: ¿Cristo en la cruz llevó los pecados de todo el mundo o solamente de los elegidos? ¿O solamente de los escogidos? Acá donde el arminianismo le duele más duro y dicen: Dios es cruel. Ese Dios que tienen los calvinistas, ese Dios que tienen los de la gracia, hacen a un Dios muy cruel, porque ¿cómo así? Hacen que Él haga acepción de personas. ¿Cómo así que? No, ¿cómo? El Señor murió por todos, le dio oportunidad a todos. O sea, ellos dicen, los arminianos, Cristo no murió específicamente por ninguno, pero le dio la oportunidad a todos. ¿Cómo? Ahora vamos a preguntarnos: si Cristo no murió específicamente por don Héctor y le dio la opción a que don Héctor se salvara creyendo, ¿cómo don Héctor va a responder si él está en una depravación total? Entonces no hay elección. Si Cristo murió por la señora Estela, porque murió por todos, ¿sí o no? Entonces murió por la señora Estela. Eso no va a pasar, pero un ejemplo. Pero doña Estela la envía al infierno.
entonces murió por ella. Hermanos, la expiación significa que el Señor expió el pecado, o sea, quitó el pecado. La expiación implica que el Señor nos salvó, nos redimió del pecado y nos dio salvación. Eso significa la expiación. Este punto es limitada. ¿Por qué? Porque no es para todos. Si la expiación fuera para todos, si el perdón fuera para todos, entonces no habría infierno. Porque Cristo murió por los pecados de todo el mundo, o sea, los salvó a todos. ¿Para qué infierno entonces? No habría condenación. La pregunta es, ¿por qué entonces hay condenación? ¿Por qué Caín se condenó? ¿Por qué Saúl se condenó? ¿Por qué Judas Iscariote se condenó? ¿Ah? ¿Por qué la Biblia habla de que mucha gente es condenada y van a ser lanzados al lago de fuego? ¿Por qué la Biblia dice que muchos son llamados, pocos los escogidos y la gran mayoría van por el camino ancho, la puerta ancha que lleva a la perdición? Si Cristo murió por todo el mundo, ¿por qué entonces mucha gente, la mayoría, va al infierno? Si una persona, Cristo murió por una persona y esa persona va al infierno, indicaría entonces que esa persona va a pagar 2 veces su culpa, la culpa que Cristo pagó en esa cruz y ahora la que le va a pagar en el infierno. Y eso es una injusticia, Dios no es así. Lo que quiere decir entonces que hay una expiación limitada, que Cristo solamente murió en la cruz para salvar a sus escogidos, para salvar a su pueblo, para salvar a la iglesia. La iglesia son los separados, los apartados. Se lo voy a comprobar en el pasaje más conocido, Isaías 53. Y vamos a hacerle preguntas al texto, ahí vamos a ir más rapidito. Isaías 53. Por favor, todos, Isaías 53, usted lo va a mirar. Estos son resúmenes de lo que voy a comenzar a predicar los próximos 5 domingos. Digo, por favor, no se pierda ninguno. No se vaya ahorita usted como ahí temblando, como asustado. Isaías 53, versículo 1. Si alguien tiene un lapicero, un color, lo que sea, usted me va a subrayar las palabras que yo le voy a decir. O téngalas en cuenta y después lo hace, pero mírelas. Vamos ahí, Isaías 53. Isaías 53 es el pasaje de la expiación. Es el mejor texto que habla de cómo fue que Cristo murió en la cruz para perdonar el pecado del hombre. Es el mejor pasaje de la muerte de Cristo. Y mire lo que dice. Verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Está hablando de Jesucristo. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Eso fue lo que le pasó a Cristo, amén. Cristo en la cruz sufrió todo eso. Ahora, ¿qué hizo por nosotros? Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Subraye nuestras. ¿Qué llevó? Nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. ¿Qué sufrió? Subraye nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Fue herido por qué? Subraye, nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. ¿Fue molido por qué? Por nuestros pecados. A la Biblia hay que estudiarla, hermanos. Nuestros pecados. Fue molido. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Por qué fue castigado? Por nuestra paz. Subraye la palabra nuestra. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué fuimos? Curados, nosotros. Subraye nosotros. Dice, todos nosotros. Subraye nosotros otra vez. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. La palabra descarriado es pecado. Todos entramos en pecado. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado, ¿de qué? De todos nosotros. ¿Cargó el pecado de quién? De todos nosotros. Ok. Verso 7. Usted ha tenido la palabra nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Esto todo le pasó a Cristo. Y su generación, ¿quién la contará? Ahora, escucha acá. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Subraye mi pueblo. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Subraye mi pueblo. 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, aquí está la palabra, en expiación por el pecado. Aquí es donde viene el tercer punto, la expiación limitada. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, subraye la palabra expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Llevará el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Ahora mire acá. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Subraye la palabra justificará, que es el hecho de quitar el pecado, y subraye la palabra muchos. ¿A cuántos justificará? A muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Subraye ellos. ¿Ese ellos es qué? Muchos. Verso 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Subraye todo esto. Habiendo él llevado el pecado de muchos. Subráyelo. Habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Ahora vamos a unir esas palabras ahí rápidamente. Aparece nosotros, nuestras rebeliones, nuestros pecados, fue herido por nosotros. Luego, los últimos versículos dice, justificará mi siervo justo a muchos. No dice todos, muchos. Llevó las iniquidades de ellos, de esos muchos. Y el versículo 12, la última parte, habiendo él llevado el pecado de muchos. Ahora, este no es el único pasaje, hay muchos pasajes que los voy a demostrar cuando esté hablando el tercer domingo de la expiación limitada. Pero mire el versículo 8, la última parte. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por quién fue herido Cristo? Por la rebelión de mi pueblo. Así de que hay otros pueblos que no son de Dios. Usted sabe que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pues luego la Biblia registra que después del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, a lo suyo vino. Juan 1:10, 1:11. ¿Y los suyos qué? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de varón, ni de voluntad de hombre, ni de sangre, sino de Dios, o sea, voluntad de Dios. Y el Señor Jesucristo dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo traer. Y luego Dios le dice al apóstol Pablo, usted es ministro a los gentiles. Pedro fue ministro a los judíos, ahora usted, Pablito, es ministro a los gentiles. Y de los dos pueblos voy a hacer ¿qué? Un pueblo. Se llama la iglesia. Así de que ahorita el pueblo de Dios es la iglesia. ¿Por quién murió Cristo? Por su pueblo. ¿Por quién llevó el pecado? Por su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Los que Él eligió de antes de la fundación del mundo. ¿Por quiénes murió Cristo? Por esas personas. Hermanos, si Cristo murió por otra persona y esa persona va a ir al infierno, quiere decir que el sacrificio de Cristo no fue eficaz. Hermano, si Cristo murió por alguien y ese alguien se condena en el infierno, quiere decir que el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, no fue lo suficientemente poderosa, o Dios no fue lo suficientemente poderoso para salvar a esa persona por la cual Cristo dio su vida. Pero eso no es la verdad. La verdad es que Cristo, la sangre de Cristo es tan poderosa, Dios es tan poderoso, tan capaz,
que Él envió a Cristo a morir en una cruz para salvar a los que Él quiso salvar, y de ellos ninguno se pierde, ninguno se perdió. Así de que la muerte de Cristo es eficaz, la muerte de Cristo es perfecta, la muerte de Cristo fue para todos aquellos, como dice Hechos 13:48, y creyeron los que estaban ordenados para la salvación. El arminianismo nos da a entender a nosotros que Cristo no murió por nadie específicamente, pero le dio la oportunidad a todos. Entonces, ¿en dónde descansa la salvación? En el hombre. O sea, Cristo murió por todos y abrió la puerta para todos. Así yo creía. ¿Y quién va a ser salvo? Eso ya depende del hombre. El hombre, si quiere, cree. Y si no quiere, no cree y es condenado porque no creyó. El asunto es que ninguno puede creer si Dios no lo resucita primero, le da la vida para que crea. Y por eso Dios tiene que elegir y escoger quién va a creer. Después vamos a mirar esto, pero Jesús le dice a los discípulos, a los judíos, ustedes no pueden creer en mí. Eso está en, si alguien quiere verlo, Juan 10:26. Ustedes no creen en mí porque no son de mis ovejas. Y el mismo Juan 10:11 dice que Cristo dio su vida, ¿por quién? Por sus ovejas. Cristo murió en la cruz por sus ovejas. Cristo murió en la cruz por su pueblo. Cristo murió en la cruz por sus elegidos. Los que van a ir al infierno van porque Cristo no murió por ellos. Si Cristo hubiera muerto por ellos, no van al infierno. Otra vez, hermano, y esto hay que entenderlo. Si una persona va a ir al infierno y Cristo murió por ella, la sangre de Cristo no es eficaz, es ineficaz. Amén. Eso lo vamos a ver después. Eso nos lleva al cuarto punto. Oh, santo Dios, que esto hay que correr. El cuarto punto se llama la gracia irresistible. El arminianismo contradice gracia irresistible. ¿Qué quiere decir? Que una vez Dios elige a una persona, le da la vida, esa persona no se puede resistir. Claro, la gente dice, no, la gracia se resiste. Sí, hermanos, todas las personas resisten la gracia de Dios. Mire, todos los hombres en la muerte espiritual resistimos la gracia. Yo resistí la gracia del Señor por ser pecador, por tener pecado en mi vida. Cuando una persona está en pecado, resiste la gracia. ¿Qué es eso? ¿Le predicamos el evangelio? No. ¿Lo invitan a la iglesia? No. Cuando una persona le invita a la iglesia y no viene, resiste la gracia. Todos nosotros resistimos la gracia, pero como Dios eligió a unas personas, de los depravados, eligió a unos, les dio la vida, y Cristo murió por ellos, entonces esos elegidos, cuando son resucitados o cuando nacen de nuevo, ellos no van a resistir la gracia. Por eso se llama la gracia irresistible. No la pueden resistir. ¿Sabe qué dice el arminianismo? Ese Dios que ustedes tienen, los calvinistas, es un Dios cruel. Porque ellos dicen, mire, el evangelio, mire lo que dice el arminianismo. El evangelio se predica a todos. Y Dios dice, el que quiera venga aquí. Y aún hay una frase por ahí que dicen, no, Dios cuando entró a mi corazón, Él fue un caballero. Él no entró violentamente a mi vida. Yo lo invité y Él fue muy respetuoso. Hermano, ese no es el Dios de la Biblia. Le digo, ¿cómo es el Dios de la Biblia? Él eligió sin el consentimiento de las personas. Cuando Dios eligió a Orlando, Él no me tomó consentimiento a mí. Así de que Él se metió. Cuando Él quiso salvar a Orlando, Él no le dijo, Orlando, ¿quieres ser salvo? No. Él me dijo, te salvo. Y entonces Él vino y violentó mi corazón. Y entró dentro de Él. Y me dio vida. Y una vez yo tengo la vida, yo comienzo a ver, ¿qué es lo primero que veo? Cuando Dios me resucita, ¿qué es lo primero que yo veo? Comienzo a mirarme mi depravación. ¡Uy, tan sucio que estoy! Y comienzo a mirar la cruz de Cristo. Pero en esa cruz Cristo pagó por este pecado. Y entonces yo comienzo a sentir arrepentimiento. Y entonces yo confieso mis pecados. Busco a Dios, Señor, por favor, dale la gracia bendita.
y voy a Dios, pero voy gozoso porque si sufro, si lloro es por la depravación de mi vida, pero yo voy corriendo al Señor y luego comienzo a caminar en una gracia, en un gozo, en una algo que es tan agradable. Los arminianos dicen que nosotros pretendemos que Dios coge a la gente de las mesas y lo llevamos al cielo sufriendo, que Dios lleva a la gente al cielo obligadamente. Dios no lleva a nadie al cielo obligado. Dice la Biblia que Él con los lazos de amor nos atrajo hacia Él, que Él nos sedujo. El asunto aquí, hermanos, otra vez es el primer punto, que el hombre depravado totalmente nunca va a buscar a Dios. Por eso Dios tiene que darle vida al hombre y despertarle, como veíamos hace 8 días, abrirle los ojos para que él pueda ver. Se lo voy a mostrar por la palabra. Primera de Tesalonicenses 1. Primera de Tesalonicenses 1. Hay muchos textos, esto lo vamos a ver después ampliamente, pero por ahora tan siquiera este. Primera de Tesalonicenses 1:4. Todos allí, por favor. Dice así, Primera de Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Subraya la palabra elección, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Después usted sigue leyendo, y Pablo está mirando la iglesia de Tesalónica, y él está aterrado porque está diciendo cómo los de Tesalónica respondieron al Evangelio de una manera favorable. Ellos no resistieron la gracia, ellos no resistieron el Evangelio. Y es como muchos acá. La mayoría de los que estamos acá, cuando el Evangelio se nos presentó, no lo resistimos, sino que como que con cuerdas de amor nos atraían y queríamos saber más. Yo me acuerdo cuando comencé yo a enseñarles a este Evangelio, cómo ustedes corrían, hermanos. La mayoría de los que están acá, o por lo menos la mitad, que comenzaron conmigo, corrían. ¿Por qué? Porque Dios los estaba atrayendo. Pero aquí hay un punto, que tal vez usted no lo haya visto y yo tampoco, pero lo vamos a ver. Hay dos maneras de llegar el Evangelio a las personas. Vamos a mirarlo. Verso 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, ¿cómo es que Dios elige? Vamos a mirar cómo fue. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Mírenme acá, hermano, por favor. ¿Usted entiende esto? Oh. Hay dos maneras como llega el Evangelio a una persona. Jesucristo dijo, ir por todo el mundo y predique el Evangelio a toda criatura. Toda la gente necesita escuchar el Evangelio. Pero hay una manera, hay gente que recibe el Evangelio en palabras. Y lo máximo que puede esa persona entender el Evangelio es en la mente. Porque mente comunica mente. Y cuando el Evangelio llega a las personas en palabras solamente, esa gente no puede nacer de nuevo. Esa gente no es resucitada. Ellos no son elegidos. Pero Pablo está diciendo, pero cuando yo fui, no solamente el Evangelio le llegó en palabras, sino que le llegó en poder, en el Espíritu Santo. Ahora acomodemos eso. Jesucristo me ayuda. Jesucristo dijo, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿son qué? Espíritu y vida. Espíritu y vida. Ahora, Orlando está predicando aquí. Dios va a tomar a Orlando ahora. Y él comienza a predicar el Evangelio. Pero este Evangelio puede llegar en palabras a algunas personas y no les hace nada. Pero Dios puede, por su gracia bendita, tomar a Orlando y a través del Espíritu hacer que ese Evangelio llegue en poder, en palabras de vida, y produce en algunas personas espíritu y vida, o sea, los hace nacer de nuevo. Cuando las palabras, cuando el Evangelio llega solo en palabras,
Las personas no pueden responder al Evangelio, por eso ellos ya no quieren venir a la iglesia, por eso ellos más bien quieren irse de la iglesia, por eso ellos no quieren caminar con Dios, pero cuando llega en poder, en el Espíritu Santo, que es el que regenera, que es el que cambia las vidas, es el nuevo corazón que Él da, ¿sabe qué va a pasar? Esa persona se le abren los ojos y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Ese es el ejemplo que le voy a poner con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo resistía la gracia de Dios. De hecho, usted conoce Hechos capítulo 8 y 9, dice que él iba persiguiendo a la iglesia del Señor. Pablo perseguía a Jesucristo. Él resistía el Evangelio. Pablo resistía la gracia. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Dice que en ese momento apareció un sol, una luz más fuerte que el sol. Al apóstol Pablo lo cegó, lo derribó, dice que él cayó a tierra, quedó ciego, no veía nada, se le cerraron los ojos de la carne, se le abrieron los ojos del Espíritu, y Pablo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo, él no lo resiste. Hermano, escuche por favor, ayúdame acá, entienda esto, el apóstol Pablo iba siguiendo a Jesús, persiguiendo a la iglesia de Cristo, resistiendo la gracia. Cuando el Señor se le aparece y lo derriba, si Pablo hubiera quedado en su propia humanidad, él dice, usted es Jesús al que yo perseguía, ¿no? Por usted era que venía y por los suyos, y hubiera seguido así. Pero ¿sabe qué dice él? ¿Quién eres, Señor? Él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y le dice, ve a tal parte y ayer. ¿Qué más? Aquí, hermano, y a partir de ahí el apóstol Pablo caminó corriendo a la gracia. Él no fue obligado. A él no lo agarraron de los pelos. Lo que el Señor hizo con Pablo fue que se le apareció en ese momento y le cambió el corazón. Le cambió el corazón depravado por un corazón nuevo, que ahora con ese corazón nuevo era que él iba a amar a Dios, era que él iba a amar a Jesús, era que él iba a amar la gracia, era que él iba a amar la palabra, era que iba a amar el Evangelio. Y Dios lo iba a usar para predicar el Evangelio. Si el Señor no viene a Pablo y de esa manera violenta lo tumba y le cambia el corazón, Pablo nunca se convierte al Evangelio. Eso pasó con Orlando. Y eso ha pasado con usted. Si usted está siguiendo el Evangelio, fue porque Dios tuvo que venir. Dios no le preguntó, Dios tuvo que venir violentamente y decirle, a menos que yo le cambie el corazón, Él no va a caminar conmigo. Ahora usted entiende por qué la gente es rebelde, la gente no quiere buscar a Dios. Mis hijas, yo no sé, pero he bregado con ellas para que busquen a Dios. No sé hasta dónde Dios les haya realmente cambiado el corazón, pero yo oro por eso, porque no es un trabajo de Orlando, es un trabajo meramente de Dios. Amén. Yo lo único que hago es predicar el Evangelio. Yo no sé si ya Dios les cambió el corazón a ustedes, yo no sé. Yo lo único que sé es que yo vengo aquí a predicar el Evangelio. Y ojalá le oraba al Señor esta mañana, Señor, y que yo no venga en palabras solamente, sino en palabras de poder, del Espíritu Santo, porque si yo vengo en esas palabras de poder, del Espíritu Santo, eventualmente los corazones van a cambiar, porque el trabajo es de Dios y no es mío. Eso se llama gracia irresistible. Tan pronto Dios salva a una persona, esa persona ya no va a amar el pecado, esa persona ya no va a amar el mundo, esa persona ya no va a amar la maldad, esa persona va a comenzar a amar a Dios, su santidad, su gracia, su integridad, el carácter de Cristo. Correrá cada vez que el pastor Orlando haga un culto, una reunión, porque dice, yo quiero esa gracia. Amén. Y número 5 y termino, la preservación de los santos, o quiere decir que una vez el Señor salva, esa persona ya es salva, no se pierde la salvación. ¿Cómo se va a perder la salvación si el Señor mismo fue el que obró la salvación? Claro, el arminianismo dice, la salvación se pierde, por eso hay que cuidarla. Hermanos, la Biblia dice que cuidemos la salvación, no porque la vamos a perder, sino porque Dios quiere que la amemos y la valoremos como nuestro mayor tesoro. Amén. Dice la Biblia que ninguna condenación hay. Yo ya no tengo condenación. Yo antes tenía la condenación. Vivía como condenado. Ahora no, ahora soy libre. Y Dios me está haciendo crecer en su gracia. El problema
con el arminianismo es que ellos creen que ellos aportan para la salvación. Toda persona que crea que aporta para la salvación será insegura porque el aporte de ella hace que lo pierda. Pero si una persona cree que la salvación fue dada solamente por Dios, por la gracia de Dios, entonces esa persona la recibe y esa persona está segura de que no la pierde. ¿Por qué Orlando no va a perder la salvación? ¿Por qué usted no la va a perder? Porque es que yo no me elegí. Dios fue el que me eligió. Porque es que Orlando no se salvó. Dios fue el que me salvó. Porque es que Dios a mí no me prometió vida temporal. Él me dice, te vine a dar ¿qué? Vida eterna. Después usted busca, no alcanza a ir allá, pero la cita es a Juan 10, 27 al 29. Y hay una pregunta ahí, dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quién oye la voz? Las ovejas. Los que no son ovejas no la oyen. Y me siguen. ¿Quién sigue a Cristo? Las que son ovejas. Las que no son no le siguen. Y yo le doy vida eterna. ¿A quién le da vida eterna? A las ovejas que le siguen. Y no perecerán jamás. ¿Quién no perece? Las ovejas, las que le siguen, las que tienen vida eterna, no perecen jamás. Y como si fuera poco dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Y luego dice, mi Padre que me las dio, ¿por qué no se pierden? Porque fue el Padre que se las dio. Y como el Padre me las dio, Él las tiene en su mano y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Ahora le voy a decir, en la Biblia aparecen 26 versículos, se los voy a mostrar específicamente los martes. 26 versículos que hablan de que la salvación no se pierde, contra 6 versículos, o 7, que pareciera que sí se pierde. Que pareciera, pero hay que mirar bien el contexto, porque eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nunca enseña que la salvación se pierde. Sí enseña que hay que cuidarla. Sí enseña que hay que ser vigilantes. Sí enseña que hay que perseverar. Porque una vez que el Señor nos salva, el Señor quiere que perseveremos. Amén. Y ahí sí ya es su responsabilidad. Usted es salvo, Dios le dio la vida, pero es su responsabilidad si quiere crecer en esa gracia o si se quiere quedar ahí. Es su responsabilidad si quiere venir el domingo, el martes y el jueves a recibir más palabra o si se quiere quedar allá. Es su responsabilidad si quiere seguir entendiendo estos temas de la gracia los próximos 5 domingos o en algunos se pierde. Es la responsabilidad de nosotros. No para la salvación, sino porque ya somos salvos. Amén. Porque Dios no violenta tampoco nuestra libertad. Nosotros somos, no tenemos libre albedrío en el pecado, pero dice la Biblia que Él nos liberta del pecado, nos hace libres. Nosotros éramos esclavos del pecado, por eso solamente hacíamos lo malo, pero el Señor vino y nos liberó para que ahora caminemos con Él. Amén. En plena libertad, no obligándonos, en plena libertad. Somos libres en Cristo Jesús. Ese es el pequeño resumen de la doctrina de la gracia: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, preservación de los santos, y dentro de 8 días comienzo con la depravación total.